Lo miran con desprecio. Solo 16 años, parado en la puerta de esa mansión con las manos vacías y el corazón destrozado. Su propia madre acaba de firmar los papeles. Eligió al hombre nuevo sobre su hijo. Eligió el dinero sobre la sangre. Y ahora ese hombre, Pablo, lo mira con una sonrisa que hiela la sangre y le dice las palabras que cambiarán todo: ya no eres bienvenido aquí, muchacho. Esta casa tiene un solo heredero ahora, y ese no eres tú. Pero lo que Pablo no sabe, lo que ninguno de ellos sabe, es que están sembrando las semillas de su propia destrucción. Porque ese chico que están echando a la calle no es cualquier chico. Y lo que viene después, lo que construirá con sus propias manos, los hará arrepentirse de cada risa, de cada insulto, de cada momento de crueldad. Suscríbete a Historias que Transforman y quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de venganza. Es una historia de resurrección. De cómo un joven destrozado se convirtió en el hombre que cambió las reglas del juego. Y dinos en los comentarios desde donde nos estás escuchando. Queremos saludarte antes de que esta historia te atrape por completo. Diego cerró la puerta de esa casa por última vez. No la golpeó. No gritó. Simplemente la cerró con una calma que ni él mismo entendía. Detrás de esa puerta estaba todo lo que había conocido: la casa donde aprendió a caminar, el jardín donde su padre le enseñó a lanzar la pelota, la cocina donde su madre le preparaba chocolate caliente en las mañanas frías. Pero su padre llevaba 2 años muerto. Un ataque al corazón fulminante que lo dejó huérfano de padre a los 14. Y su madre, Alicia, no duró ni 6 meses sola antes de que apareciera Pablo. Pablo con su traje caro, su reloj que brillaba demasiado, su forma de hablar que sonaba a dinero. Pablo, que le prometió a Alicia que cuidaría de ella y de su hijo. Pablo, que mintió. Diego caminó por la calle de ese barrio donde había crecido. Cada casa le traía un recuerdo. En esa esquina se había peleado con Luis por un balón de fútbol cuando tenían 8 años. En ese parque había dado su primer beso a los 13. En esa tienda don Ramón siempre le regalaba un dulce cuando iba a comprar el pan. Pero ahora todo eso era pasado. Era historia. Era ceniza. Llevaba una mochila con lo único que pudo empacar antes de que Pablo le dijera que tenía 10 minutos para salir: 3 mudas de ropa, una foto de su padre, un cuaderno donde escribía cosas que nunca le mostraba a nadie. Y 200 pesos que tenía ahorrados de los mandados. 200 pesos para empezar una vida nueva. 200 pesos entre él y la calle. El sol se estaba poniendo cuando llegó a la estación de autobuses. No sabía a dónde ir. No tenía familia. Su padre había sido hijo único y sus abuelos paternos murieron antes de que él naciera. Su madre tenía una hermana, tía Beatriz, pero vivía en otro estado y apenas se hablaban. Diego sacó su teléfono. Estaba a punto de llamarla cuando recordó la última vez que la vio, en el funeral de su padre. Beatriz había mirado a Alicia con tanto desprecio, le había dicho: ese niño va a sufrir por tus decisiones. Y se había ido sin despedirse de él. Tenía razón. El niño estaba sufriendo. Guardó el teléfono. No iba a mendigar lástima. No iba a hacer una carga. Miró el tablero de salidas. Había un autobús a Monterrey que salía en 20 minutos. Monterrey. Ciudad grande. Ciudad de oportunidades. Ciudad donde nadie lo conocía y nadie sabría que había sido expulsado de su propia casa como si fuera basura. Compró el boleto. Le quedaron 80 pesos. El autobús estaba casi vacío. Se sentó hasta atrás, junto a la ventana. Cuando el motor arrancó y el vehículo comenzó a moverse, Diego miró hacia atrás una última vez. Vio su ciudad haciéndose pequeña, desapareciendo entre las luces de la noche. Y algo dentro de él, algo que había estado aguantando desde que Pablo lo echó, finalmente se rompió. Lloró. Lloró todo el camino a Monterrey. Lloró por su padre que no estaba. Lloró por su madre que lo abandonó. Lloró por la vida que había perdido. Pero cuando las lágrimas se acabaron, cuando ya no le quedó ni una más, algo cambió. El dolor se transformó en algo más frío, más duro.
Se transformó en determinación. Te voy a demostrar, susurró para sí mismo, su reflejo mirándolo desde la ventana oscura del autobús. Te voy a demostrar de qué estoy hecho. Llegó a Monterrey a las 2 de la mañana. La terminal estaba casi vacía. Solo algunos indigentes durmiendo en las bancas y un par de policías patrullando. Diego salió a la calle. El aire era diferente aquí. Más pesado. Olía a gasolina y a comida frita. Las luces de neón de los hoteles baratos parpadeaban en la oscuridad. Caminó sin rumbo durante una hora. Cada calle se parecía a la anterior. Finalmente encontró un parque. Había una banca bajo un árbol grande. Se sentó. Puso su mochila como almohada y se acostó mirando las hojas moverse contra el cielo negro. No pudo dormir. El frío, el miedo, y el hambre que ya empezaba a morder su estómago lo mantuvieron despierto. Cuando el sol salió, Diego se levantó. Tenía el cuerpo adolorido y la ropa arrugada. Fue a un baño público y se lavó la cara con agua fría. Se miró al espejo. Tenía ojeras profundas y el cabello revuelto. Pero sus ojos tenían algo nuevo. Una dureza que no había estado ahí antes. Primer día, se dijo a sí mismo. Necesitas trabajo. Necesitas comida. Necesitas un lugar donde dormir. Empezó a caminar por la ciudad. Preguntó en restaurantes, en tiendas, en talleres mecánicos. ¿Tienen trabajo? La respuesta era siempre la misma. ¿Cuántos años tienes? 16. Lo siento, muchacho. Necesitas ser mayor de edad. O peor, ¿tienes papeles? ¿Referencias? ¿Experiencia? Pasaron 3 días. Diego durmió en parques, en las escaleras de edificios abandonados, una noche en la sala de espera de un hospital. Los 80 pesos se convirtieron en 50, luego en 20, luego en nada. El hambre dejó de ser una incomodidad y se convirtió en un dolor constante, punzante. El cuarto día, mientras buscaba entre la basura detrás de un restaurante algo que comer, un hombre lo vio. Era un tipo grande, con brazos tatuados y una mirada que había visto demasiado. ¿Qué haces, chavo? Diego se enderezó, su orgullo golpeado por ser descubierto hurgando en la basura. Nada. Ya me voy. Espera. El hombre sacó un cigarro y lo encendió. Pareces nuevo aquí. ¿De dónde vienes? Diego dudó. Pero algo en los ojos de ese hombre, tal vez era reconocimiento, tal vez era compasión, lo hizo hablar. De Saltillo. Mi familia, ellos ya no me quieren ahí. El hombre asintió como si hubiera escuchado esa historia 1000 veces. ¿Tienes dónde dormir? No. ¿Tienes hambre? Diego no respondió. Su silencio era respuesta suficiente. Ven. El hombre caminó hacia la puerta trasera del restaurante. Diego lo siguió. Adentro, el calor de las cocinas y el olor a comida casi lo hicieron desmayarse. El hombre habló con uno de los cocineros y luego le hizo señas a Diego. Le pusieron un plato enfrente. Arroz, frijoles, pollo, tortillas. Diego lo devoró tan rápido que casi se atraganta. El hombre lo observaba, fumando su cigarro. Me llamo Héctor, dijo. Y creo que puedo ayudarte. Héctor era el encargado de mantenimiento de un complejo de bodegas industriales. Necesitaba ayuda. El trabajo era duro, limpiar, cargar, mover cajas, reparar cosas rotas. Era trabajo que nadie quería. Pero pagaba. No mucho, pero pagaba. No puedo ponerte en la nómina oficial, explicó Héctor. Eres menor de edad. Pero te puedo pagar en efectivo. 300 pesos a la semana. Y hay un cuarto de almacenamiento que ya no usamos. No es gran cosa, pero tiene un catre y una puerta que cierra con llave. Puedes quedarte ahí. Diego no podía creer lo que escuchaba. ¿Por qué me ayuda? Héctor aplastó su cigarro. Porque yo también estuve donde tú estás. Hace muchos años. Y alguien me dio una oportunidad. Ahora te la doy a ti. Pero escúchame bien, chavo.
Esta es una oportunidad, no un favor. Si no trabajas, si me robas, si me causas problemas, estás fuera. ¿Entendido? Entendido. ¿Cuándo puedo empezar? Ahora. Ese día Diego trabajó 12 horas seguidas. Movió cajas que pesaban más que él. Limpió baños que no habían visto un trapeador en meses. Barrió bodegas del tamaño de canchas de fútbol. Su espalda gritaba. Sus manos se llenaron de ampollas. Pero no se detuvo. No podía detenerse. Cuando terminó, Héctor le mostró el cuarto. Era pequeño, del tamaño de un closet grande. Tenía un catre oxidado, una ventana pequeña con vidrios rotos, y olía a humedad. Para Diego era un palacio. Esa noche, acostado en ese catre con sábanas que Héctor le había conseguido, Diego sintió algo que no había sentido en días: esperanza. No mucha. Solo una chispa pequeña. Pero era suficiente. Los primeros meses fueron los más duros de su vida. Se levantaba a las 5 de la mañana. Trabajaba hasta que oscurecía. Comía lo que podía: tortillas con sal, pan barato, a veces los restos que los trabajadores de las bodegas no querían. Pero estaba vivo. Y estaba aprendiendo. Héctor resultó ser más que un jefe. Era un maestro. Le enseñó cómo funcionaban las cosas en el mundo real. El dinero no crece en los árboles, Diego. Cada peso que ganas es porque alguien confió en ti para hacer un trabajo. Nunca olvides eso. Y nunca gastes más de lo que ganas. Diego guardaba cada peso que podía. En 3 meses tenía 2,000 pesos escondidos en una lata bajo su catre. Era su fondo de emergencia. Su red de seguridad. Su futuro. Pero el trabajo en las bodegas tenía un límite. Diego lo veía. Los hombres que trabajaban ahí llevaban años haciendo lo mismo. Ganaban lo mismo. Vivían en los mismos lugares pequeños. Estaban atrapados. Y Diego no quería estar atrapado. Una noche, mientras barría una de las bodegas, encontró una pila de libros en una caja marcada para tirar. Eran libros viejos de una librería que había cerrado. La mayoría eran novelas baratas, pero había uno que captó su atención: Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Lo abrió. La primera línea decía: los pensamientos son cosas, y las cosas poderosas en eso, cuando se mezclan con propósito, persistencia, y un deseo ardiente por su traducción en riqueza o otros objetos materiales. Diego leyó ese libro como si fuera un mapa del tesoro. Lo leyó una vez, luego otra, luego una tercera vez. Subrayaba líneas. Escribía notas en su cuaderno. Y algo comenzó a cambiar en su mente. Si quiero ser diferente, escribió en su cuaderno una noche, tengo que pensar diferente. Tengo que hacer cosas diferentes. No puedo seguir el mismo camino que todos los demás y esperar llegar a un lugar distinto. Empezó a buscar más libros. Iba a bibliotecas públicas en sus días libres. Leía sobre negocios, sobre inversión, sobre historias de personas que habían construido imperios desde cero. Aprendió sobre Steve Jobs, sobre Amancio Ortega, sobre Carlos Slim. Todos ellos habían empezado con poco o nada. Todos ellos habían sido subestimados. Y todos ellos habían demostrado que sus críticos estaban equivocados. Yo también lo voy a hacer, se prometió a sí mismo. Ellos me echaron como basura. Pero voy a regresar como un rey. Si esta historia ya te tiene en el borde de tu asiento, si ya estás sintiendo que Diego va a lograr algo increíble, déjanos tu me gusta ahora mismo. Porque lo que viene después es cuando la magia realmente comienza. Cuando el chico quebrado empieza a transformarse en el hombre que nadie vio venir. Diego cumplió 18 años en ese cuarto de almacenamiento. No hubo pastel. No hubo velas. Solo otro día de trabajo. Pero ahora las cosas eran diferentes. Era mayor de edad. Podía conseguir trabajos reales. Tenía 5,000 pesos ahorrados. Y tenía un plan. Durante los últimos meses había estado observando. Las bodegas donde trabajaba estaban llenas de pequeños negocios. Gente que vendía ropa, zapatos, productos de limpieza.
Compraban barato y vendían con un pequeño margen de ganancia. No era glamoroso. Pero era un comienzo. Diego notó algo: muchos de estos negocios tenían problemas con sus sitios web. Algunos ni siquiera tenían presencia en Internet. Y los que la tenían usaban páginas horribles que parecían de los años 90. Él tampoco sabía de computadoras. Pero tenía acceso a una en la biblioteca pública. Y tenía tiempo. Durante 6 meses, Diego pasó cada minuto libre aprendiendo. Vio videos de YouTube sobre diseño web. Hizo cursos gratuitos en línea. Practicó creando páginas de prueba. Era frustrante. Cometía errores. Borraba todo y empezaba de nuevo. Pero no se rendía. Finalmente, cuando sintió que estaba listo, se acercó a uno de los pequeños empresarios de las bodegas. Don Armando, un señor mayor que vendía productos de limpieza. Don Armando, vi que su negocio no tiene página web. El señor lo miró con desconfianza. ¿Y eso qué? Yo vendo aquí en persona. No necesito internet. Pero podría vender más, insistió Diego. Hay gente que busca productos como los suyos en Google. Si usted tuviera una página, ellos lo encontrarían. Le haría más pedidos. Más dinero. ¿Y tú sabes hacer eso? Sí. ¿Cuánto cobras? Diego había ensayado este momento 100 veces en su cabeza. 2,000 pesos. Y si en 3 meses no ve resultados, le devuelvo todo su dinero. Don Armando se rascó la barbilla. Está bien. Pero más te vale que funcione, muchacho. Diego creó esa página web trabajando hasta las 3 de la mañana durante una semana. No era perfecta. Pero era profesional. Tenía fotos de los productos, precios, un formulario de contacto. Y lo más importante, estaba optimizada para aparecer en Google cuando la gente buscaba productos de limpieza en Monterrey. 2 semanas después, don Armando recibió su primer pedido por Internet. Luego otro. Luego 3 en un día. En 2 meses, estaba ganando un 30% más de lo que ganaba antes. Diego, le dijo un día, necesito que me hagas otra página. Para mi sobrino. Él vende zapatos. Así empezó. Página por página. Cliente por cliente. Diego cobró 2,000 pesos por la segunda. 3,000 por la tercera. Para fin de año tenía 10 clientes y estaba ganando más que Héctor. Pero Diego no gastó ese dinero en lujos. No compró ropa cara ni un celular nuevo. Siguió viviendo en su cuarto pequeño. Siguió comiendo barato. Todo el dinero extra iba a sus ahorros. Y a más educación. Pagó cursos online más avanzados. Aprendió sobre marketing digital, sobre publicidad en redes sociales, sobre SEO. Para cuando cumplió 20 años, Diego tenía 30 clientes y 50,000 pesos ahorrados. Ya no trabajaba en las bodegas. Tenía su propia oficina, una esquina de un café que le dejaba trabajar si compraba 2 cafés al día. Pero algo lo carcomía por dentro. No era suficiente. Estaba ganando bien. Pero quería más. No por avaricia. Por algo más profundo. Por probar un punto. Por demostrar que el chico que habían tirado a la basura valía más que todos ellos juntos. Una noche, mientras revisaba las redes sociales, vio algo que le heló la sangre. Una foto. Su madre, Alicia, con Pablo. Estaban en un restaurante elegante. Ella usaba un vestido que probablemente costaba más que todo lo que Diego había ganado en un mes. Pablo tenía su brazo alrededor de ella, sonriendo con esa sonrisa que Diego odiaba. La descripción decía, celebrando 5 años de amor. Gracias por hacerme tan feliz, mi amor. 5 años. Habían pasado 5 años desde que lo echaron. Y ellos estaban allí, felices, viviendo la vida que debería haber sido de su padre. Diego sintió la rabia subir por su pecho como lava. Pero esta vez no lloró. Esta vez la rabia se convirtió en combustible. Está bien, dijo en voz alta, aunque estaba solo. Quieren jugar a los ricos. Les voy a mostrar lo que es ser realmente rico.
Cerró su laptop y abrió su cuaderno. Escribió una sola línea: plan de 5 años, construir un negocio que valga $1.000.000. La mayoría de la gente habría dicho que era imposible. Un chico de 20 años sin educación universitaria, sin contactos, sin capital significativo. Pero Diego no era la mayoría de la gente. Diego era alguien que había aprendido que las reglas solo aplicaban a la gente que las aceptaba. Estudió. Investigó. Leyó casos de éxito. Y descubrió un patrón: la gente que se hacía rica no vendía su tiempo. Vendían sistemas. Vendían productos que se escalaban. Vendían soluciones a problemas que millones de personas tenían. Diego vio su oportunidad en algo que todos sus clientes le pedían: más tráfico a sus sitios web. Él les conseguía tráfico, pero era trabajo manual. Tenía que hacerlo uno por uno. No se escalaba. ¿Y si pudiera crear una herramienta? Una plataforma donde los pequeños negocios pudieran publicar sus productos y él les consiguiera clientes automáticamente. Era un marketplace. Como Mercado Libre, pero enfocado específicamente en negocios locales de Monterrey que no tenían la capacidad de competir en las grandes plataformas. El problema: no sabía programar lo suficientemente bien para construir algo así. La solución: encontrar un socio. Fue a eventos de tecnología. A meetups de emprendedores. Habló con decenas de programadores. Finalmente encontró a Luis, un desarrollador talentoso que trabajaba en un empleo corporativo que odiaba. Tengo una idea, le dijo Diego. Pero necesito a alguien que la construya. No tengo mucho dinero para pagarte. Pero puedo ofrecerte 30% de la empresa. Y te prometo que en 2 años estarás ganando más de lo que ganas ahora. Luis lo miró como si estuviera loco. ¿Quién eres tú? ¿Por qué debería dejar mi trabajo estable por una idea tuya? Diego le mostró sus cuentas bancarias. Le mostró sus clientes. Le mostró exactamente cuánto había construido desde cero en 2 años. Porque yo sé vender, dijo Diego. Y tú sabes construir. Juntos podemos crear algo que ninguno podría hacer solo. Luis aceptó trabajar los fines de semana. Pasaron 6 meses construyendo la plataforma. Se llamó Local MX. El concepto era simple: negocios locales podían crear su tienda en línea en minutos. Diego y su equipo, que ahora incluía a 2 estudiantes de marketing que trabajaban por comisión, se encargaban de llevarles clientes. Lanzaron con 10 negocios. En el primer mes vendieron $50,000. Diego y Luis ganaron $5,000 cada uno en comisiones. No era mucho. Pero era el inicio. El crecimiento fue lento al principio. Pero Diego aplicó todo lo que había aprendido. Publicidad en redes sociales. SEO. Alianzas con influencers locales. Para el 6.º mes tenían 100 negocios en la plataforma. Para el primer año, 500. Los números empezaron a cambiar. Local MX procesaba $1,000,000 en ventas al mes. Diego y Luis ganaban $100,000 mensuales cada uno. No era $1,000,000 todavía. Pero era el camino. Diego finalmente se mudó. Rentó un departamento pequeño pero decente. Se compró ropa nueva. Pero nunca se olvidó de dónde venía. Seguía ahorrando el 50% de todo lo que ganaba. Seguía trabajando 12 horas al día. Seguía leyendo. Seguía aprendiendo. 3 años después del lanzamiento, Local MX tenía 5,000 negocios registrados. Procesaban $10 millones al mes. Habían recibido una oferta de inversión de una firma de capital de riesgo, $2 millones por el 30% de la empresa. Diego tenía 24 años. Y su participación en Local MX valía oficialmente $3 millones. Lo había logrado. Había superado su meta de 1 millón. Pero algo extraño pasó cuando llegó ahí. No se sintió tan satisfecho como pensó que se sentiría. Porque se dio cuenta de algo: el dinero era bueno. El éxito era bueno. Pero lo que realmente quería no era eso. Quería que ellos lo vieran. Quería que supieran.
Quería que Pablo y su madre se enteraran de que el chico que tiraron a la calle ahora valía más que todo lo que ellos tenían. Pero había un problema. Ellos no sabían nada de él. En 5 años, no había buscado contacto. No los había seguido en redes sociales, después de esa única vez que vio la foto. Se había borrado de sus vidas tan completamente como ellos se habían borrado de la suya. Hasta que un día, el destino decidió intervenir. Diego estaba en una conferencia de negocios en Monterrey. Él era uno de los panelistas, hablando sobre cómo construir negocios digitales desde cero. Había 500 personas en la audiencia. Y entre ellas, en la quinta fila, estaba Pablo. Diego lo vio a mitad de su presentación. Su cerebro casi se detiene. Era él. Más viejo. Con algunas canas. Pero era definitivamente él. Y no estaba solo. A su lado estaba su madre. Alicia se veía diferente. Más delgada. Más cansada. Había algo en sus ojos que no estaba ahí antes. Algo apagado. Diego tuvo que esforzarse para terminar su presentación. Sus manos temblaban. Su voz casi se quiebra. Pero lo terminó. Y cuando bajó del escenario, no supo si quería correr hacia ellos o huir. No tuvo que decidir. Pablo lo estaba esperando. Disculpa, dijo Pablo, claramente sin reconocerlo. Gran presentación. Mi empresa está buscando consultoría en marketing digital. ¿Tienes una tarjeta? Diego lo miró. 5 años. 5 años y el hombre no lo reconocía. Sacó una tarjeta y se la entregó. Pablo leyó el nombre. Sus ojos se abrieron. Su cara palideció. ¿Diego? ¿Diego Morales? Hola, Pablo. El silencio fue tan denso que podría cortarse. Alicia se acercó, atraída por el tono de shock en la voz de Pablo. Cuando vio a Diego, su bolso cayó al suelo. Hijo. Esa palabra. Hijo. La misma palabra que no había escuchado en 5 años. La misma palabra que ella había dejado de usar cuando eligió a Pablo sobre él. Diego la miró. Y por un segundo, por un solo segundo, sintió que el chico de 16 años dentro de él quería correr hacia ella, abrazarla, llorar. Pero ese chico estaba muerto. En su lugar había un hombre que había aprendido que la familia no era sangre. Era lealtad. Y ella había demostrado no tener ninguna. Alicia, dijo simplemente. Estás aquí. ¿Estás bien? Dios mío, te busqué. Te busqué por todas partes. ¿De verdad? La pregunta fue fría. ¿Me buscaste? ¿O te convenciste a ti misma de que lo hiciste para poder dormir mejor por las noches? Pablo intervino. Espera un momento. Tú no puedes hablarle así a tu madre. Diego se giró hacia él. Y en ese momento, Pablo vio algo en los ojos del joven que lo hizo retroceder. No era rabia. Era algo peor. Era desprecio absoluto. Mi madre. Diego se rió, pero no había humor en el sonido. ¿La mujer que firmó papeles para desheredarme? ¿La mujer que te dejó echarme de mi propia casa? ¿Esa es mi madre? Alicia comenzó a llorar. No fue así. Tú no entiendes. Pablo dijo que era lo mejor para ti. Que necesitabas aprender a valerte por ti mismo. Que si te dejábamos quedarte ibas a ser débil. Yo no quería. Yo. Basta. Diego levantó la mano. No hagas esto. No intentes reescribir la historia. Tú elegiste. Y yo viví con tu elección. Dormí en las calles. Comí de la basura. Trabajé hasta sangrar. ¿Y sabes qué fue lo que me mantuvo vivo en los días más oscuros? No fue el amor que alguna vez sentí por ti. Fue el odio que sentía por ustedes dos. Pablo intentó recuperar su compostura. Mira, lo que pasó en el pasado ya pasó. Pero vi tu presentación. Claramente te ha ido bien. Tal vez fue bueno que tuvieras que luchar. Te hizo más fuerte. Diego lo miró fijamente. ¿Te estás oyendo?
¿Realmente crees que vas a tomar crédito por mi éxito? ¿Por mi dolor? No, yo solo digo que... No me importa lo que digas, Pablo. Hace 5 años me dijiste que no era bienvenido en esa casa. Que esa casa tenía un solo heredero y ese no era yo. ¿Recuerdas? Pablo no respondió. Yo sí lo recuerdo. Lo recuerdo cada día. Así que déjame devolverte el favor. No eres bienvenido en mi vida. Ni tú ni ella. No quiero su dinero. No quiero sus disculpas. No quiero nada de ustedes excepto que desaparezcan y me dejen en paz. Alicia sollozaba abiertamente ahora. Por favor, Diego. Por favor. Eres mi hijo. Cometí un error. Un error terrible. Pero puedes perdonarme. Podemos arreglar esto. Diego sintió algo rompiéndose dentro de él. Pero no era él quien se rompía. Era la última cadena que lo ataba a ellos. La última esperanza infantil de que tal vez, solo tal vez, podrían ser una familia de nuevo. No, dijo suavemente. No podemos arreglar esto. Porque no hay nada que arreglar. Tú y yo no somos nada. Somos dos extraños que alguna vez compartieron una casa. Se dio la vuelta para irse. ¿Y qué se supone que debo hacer?, gritó Alicia detrás de él. ¿Cómo se supone que viva sabiendo que mi hijo me odia? Diego se detuvo. Se giró. Y por primera vez en toda la conversación, su máscara de frialdad se resquebrajó lo suficiente para mostrar el dolor debajo. No te preocupes por cómo vivo yo con mi odio, dijo. Preocúpate por cómo vas a vivir tú con tu culpa. Y se fue. En el taxi de regreso a su oficina, Diego temblaba. No de miedo. No de tristeza. De algo que no podía nombrar. Toda la rabia que había guardado, toda la motivación que lo había impulsado durante 5 años, de repente se sintió vacía. Había tenido su momento. Los había enfrentado. Les había demostrado que estaba mal. Pero no se sentía mejor. Se sentía hueco. Cuando llegó a su oficina, Luis lo estaba esperando con noticias emocionantes sobre un nuevo contrato. Pero Diego apenas lo escuchaba. ¿Estás bien?, preguntó Luis. Los vi. Continué. 8:25 de la noche. Dijo Diego. A mi madre y a mi padrastro. Y nada. Les dije que no quería saber nada de ellos. Luis se sentó. ¿Eso es lo que realmente quieres? No lo sé. Diego se frotó la cara. Pensé que verlos, demostrarles que me equivocaron, eso me haría sentir completo. Pero no. Me siento peor que antes. Tal vez porque la venganza no es lo que necesitabas. ¿Entonces qué necesito? Luis se encogió de hombros. No soy psicólogo. Pero tal vez necesitas construir algo que sea por ti, no contra ellos. Esa noche, Diego sacó su cuaderno. Escribió una nueva línea: ¿qué quiero realmente? Tardó horas en responder esa pregunta. Pero cuando lo hizo, la respuesta fue sorprendentemente simple: quiero que ningún chico tenga que pasar por lo que yo pasé. Quiero crear oportunidades para gente que el sistema ha abandonado. A la mañana siguiente, anunció un nuevo proyecto, la Fundación Segundo Inicio. Una organización sin fines de lucro que ayudaría a jóvenes en situación de calle a aprender habilidades digitales y conseguir trabajo. Usó $1.000.000 de su propio dinero para empezarla. Rentó un espacio. Compró computadoras. Contrató maestros. Y personalmente entrevistó a cada uno de los primeros 20 jóvenes que entraron al programa. Uno de ellos era un chico de 16 años llamado Marco. Le recordaba tanto a sí mismo que casi dolía. ¿Por qué haces esto?, le preguntó Marco un día. Tú ya lo lograste. ¿Por qué perder tiempo con gente como nosotros? Diego se sentó junto a él. Porque alguien me dio una oportunidad cuando más la necesitaba. Un tipo llamado Héctor. Y esa oportunidad lo cambió todo. Ahora yo puedo darle esa oportunidad a otros. No es perder tiempo, Marco. Es lo más importante que hago. La fundación creció.
En 2 años habían ayudado a 200 jóvenes. 80% de ellos consiguieron trabajo estable. 10 de ellos incluso empezaron sus propios negocios. Y algo extraño pasó. Entre más ayudaba a otros, más sanaba Diego. El hueco que sentía después de ver a su madre comenzó a llenarse. No con venganza. No con rabia. Con propósito. Local MX siguió creciendo. 5 años después del encuentro con su madre, la empresa había expandido a 20 ciudades en México. Diego vendió su participación a una empresa internacional por $20 millones. A los 32 años, era millonario. Podría retirarse. Vivir en una playa. No hacer nada el resto de su vida. Pero eso no era lo que quería. Reinvirtió la mayoría del dinero en la fundación y en nuevos proyectos. Abrió una escuela gratuita de programación. Creó un fondo de inversión para emprendedores de bajos recursos. Y un día, 10 años después de aquel encuentro en la conferencia, recibió un email. Era de Alicia. Hijo, sé que probablemente borrarás esto sin leer. Y lo entiendo. Pero necesito que sepas algo. Pablo me dejó. Hace 3 años. Se llevó todo el dinero. La casa está en ejecución hipotecaria. Estoy viviendo en un departamento pequeño. Trabajo como secretaria. Y cada día pienso en ti. Leo sobre ti en las noticias. Veo lo que has hecho. Veo al hombre increíble en el que te convertiste. Y me destroza saber que no tuve nada que ver con eso. Que perdí mi oportunidad de ser tu madre cuando más me necesitabas. No te pido perdón. No merezco tu perdón. Solo quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. Y que lo siento. Lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Diego leyó ese email 3 veces. La primera vez sintió rabia. La segunda vez sintió tristeza. La tercera vez sintió algo diferente. Sintió que estaba listo para soltar. No respondió el email. No fue a buscarla. No le envió dinero. Pero tampoco lo borró. Lo guardó. Y cada vez que lo leía, la rabia era un poco menor. 2 años después, Alicia apareció en su oficina. Diego estaba en una reunión, pero su asistente le avisó que había una mujer que decía ser su madre esperando en recepción. Diego podría haberle dicho que se fuera. Pero no lo hizo. Le dijo que esperara. Y cuando terminó su reunión, fue a verla. Alicia había envejecido. Mucho. Su cabello era casi completamente blanco. Tenía arrugas profundas. Su ropa era simple, gastada. Ya no era la mujer glamorosa de las fotos. Gracias por verme, dijo ella. Diego se sentó frente a ella. Tienes 10 minutos. No vine a pedirte nada. Solo vine a decirte en persona lo que escribí en ese email. Que lo siento. Que arruiné todo. Y que estoy orgullosa de ti. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de 12 años vienes a decir esto? Alicia se tocó el pecho. Porque estoy enferma. Cáncer. Los doctores dicen que me quedan 6 meses, tal vez un año. Y no quería morirme sin intentar hacer las paces contigo. Diego sintió algo apretándole el pecho. Pero su voz permaneció calmada. ¿Y qué esperas que diga? ¿Que te perdono? ¿Que olvidemos todo y juguemos a ser familia en tus últimos meses? No. No espero nada. Solo espero que entiendas que fui débil. Que tenía miedo de estar sola después de que tu padre murió. Y Pablo, él me manipuló. Me hizo creer cosas que no eran ciertas sobre ti. Me hizo firmar cosas que no entendía. Y cuando me di cuenta de lo que había hecho, ya era demasiado tarde. Ya te habías ido. Podrías haberme buscado. Lo intenté. Fui a la policía. Pusieron tu foto. Nadie sabía nada. Porque no querías que nadie supiera. Porque te daba vergüenza admitir lo que habías hecho. Alicia comenzó a llorar. Tienes razón. En todo. Y no hay justificación. Solo quería que supieras la verdad antes de morir. Diego la miró.
Vio a la mujer que alguna vez fue su madre. La mujer que lo arrulló cuando era bebé. La mujer que curó sus rodillas raspadas. La mujer que le cantaba canciones. Y también vio a la mujer que lo abandonó. Que eligió a un hombre sobre su hijo. Eran la misma persona. Y eso era lo más duro de aceptar. No puedo darte lo que quieres, dijo finalmente. No puedo decirte que está bien. Porque no lo está. Lo que hiciste destruyó una parte de mí. Y ninguna disculpa, por sincera que sea, puede devolverme esos años. Lo sé. Pero. Diego se detuvo. Pero no quiero que mueras pensando que te odio. Porque no te odio. Ya no. Es demasiado agotador odiar. Y he aprendido que aferrarse a la rabia solo me lastima a mí. Alicia sollozó. Entonces, ¿qué sientes? Lástima. Lástima por ti. Por lo que perdiste. Porque yo estoy bien. Construyo una vida. Tengo gente que me quiere. Tengo propósito. Pero tú perdiste a tu hijo. Y tienes que vivir con eso. Se puso de pie. Vete ahora. Y no vuelvas. Pero si necesitas ayuda médica, si necesitas dinero para tratamientos, dile a mi asistente. Ella se encargará. Diego, yo no. No es por ti, la interrumpió. Es por el chico que fui. El chico que amaba a su mamá. Ese chico merece saber que aunque ella lo abandonó, él nunca la abandonó. Ni siquiera al final. Alicia se fue. Y esa fue la última vez que Diego la vio viva. Murió 8 meses después. Diego pagó todos sus gastos médicos. Le pagó un departamento donde podría vivir cómodamente sus últimos meses. Le puso una enfermera que la cuidó. Pero no fue a visitarla. No habló con ella. No estuvo en su funeral. Algunos dijeron que fue cruel. Otros dijeron que fue generoso considerando todo. Diego no le importaba lo que la gente pensara. Él sabía la verdad, que perdonar no significa olvidar. Que puedes soltar la rabia sin abrir la puerta al dolor de nuevo. Que puedes ser bueno con alguien que te lastimó sin darles el poder de lastimarte otra vez. 5 años después de la muerte de Alicia, Diego tenía 42 años. Su fundación había ayudado a más de 5.000 jóvenes. Había publicado 2 libros sobre emprendimiento que se volvieron bestsellers. Y había encontrado algo que no supo que estaba buscando, paz. Una noche, mientras revisaba candidatos para el programa de la fundación, vio una aplicación que lo hizo detenerse. Era de un chico de 17 años. Su historia era casi idéntica a la de Diego. Familia que lo abandonó. Viviendo en las calles. Hambriento de oportunidad. Pero había una diferencia. Este chico había escrito al final de su aplicación: sé que probablemente no me elijan. Sé que hay gente más inteligente, más preparada. Pero si me dan esta oportunidad, juro que no la voy a desperdiciar. Porque tengo que demostrarles a las personas que me abandonaron que cometieron un error. Diego se rió. Se rió porque era como leer sus propios pensamientos de 20 años atrás. Llamó al chico personalmente. Le dijo que estaba aceptado. Y cuando el chico preguntó por qué, Diego le dijo algo que nadie le había dicho a él cuando tenía 16 años. Porque veo en ti lo que alguien vio en mí. Potencial. No porque seas perfecto. Sino porque estás dispuesto a luchar. Y eso, ese fuego que llevas dentro, eso es más valioso que cualquier título universitario o conexión familiar. El chico llegó al programa. Trabajó duro. Aprendió rápido. Y 3 años después, había empezado su propio negocio. Diego lo vio presentar en una conferencia. Y en ese momento, sentado en la audiencia, se dio cuenta de algo: su vida había cerrado el círculo. Había empezado como el chico abandonado. Se había convertido en el hombre exitoso. Y ahora era el mentor que cambiaba vidas. Y eso era mejor que cualquier venganza. Mejor que cualquier victoria sobre Pablo y Alicia. Porque no había construido su vida en contra de ellos. Había construido su vida para algo más grande que todos ellos.
Esa noche, Diego finalmente abrió el cuaderno donde había escrito plan de 5 años, construir un negocio que valga $1.000.000 tantos años atrás. Leyó todas sus notas. Todos sus sueños. Todas sus rabietas escritas en momentos de desesperación. Y escribió una última línea, misión cumplida. Pero el trabajo real apenas comienza. Cerró el cuaderno. Lo guardó en un cajón. Y se prometió a sí mismo que algún día, cuando fuera un anciano, se lo daría a alguien que lo necesitara. Alguien que pensara que su vida estaba acabada. Alguien que necesitara saber que el final no es el final. Que es solo el comienzo de algo nuevo. Porque eso es lo que Diego aprendió en su viaje desde esa puerta cerrada hasta este momento, que las peores cosas que te pasan pueden convertirse en las mejores cosas que te pasaron. No por lo que son, sino por lo que te obligan a convertirte. Diego tenía 16 años cuando su mundo se derrumbó. 42 cuando construyó un nuevo mundo. Y entre esos dos momentos había dolor, trabajo, lágrimas y triunfos. Pero había una cosa más. Había prueba. Prueba de que cuando el mundo te dice que no vales nada, puedes demostrarle que está equivocado. No con palabras, sino con acciones. No con rabia, sino con éxito. Y eso es exactamente lo que hizo. Si esta historia te movió, si sentiste cada momento de dolor y cada momento de victoria, déjanos un comentario con la palabra resurrección. Queremos saber cuántas personas se inspiraron con la transformación de Diego. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, alguien que está pasando por su propia noche oscura, compártele esta historia. Porque nunca sabes, tal vez seas tú quien encienda la chispa que cambie su vida. Y recuerda, tu pasado no define tu futuro. Tu dolor no dicta tu destino. Eres tú quien decide quién vas a ser. Así como Diego decidió. Así como tú puedes decidir. Ahora mismo. Hoy.